Hola jóvenes, espero que se encuentren bien. Ya nos encontramos en la 21ª semana de clases de su programa Aprendo en Casa. Hoy hablaremos sobre la conferencia. Les habla la responsable del área de comunicación, la licenciada Iris Leslie Abadía. La conferencia es la exposición oral ante un público sobre un determinado tema de carácter didáctico o doctrinal. Los conferencistas son personas especialistas en un tema específico y de interés para el público objetivo. Al terminar, preguntan al público oyente sobre el tema expuesto, escuchan sus respuestas e inquietudes y retroalimentan volviendo a explicarlo, ilustrándolo con ejemplos. ¿Cuál es la estructura? Tenemos la presentación del orador, la exposición del discurso. Lee lo que debes tomar en cuenta para elaborar una sesión de preguntas, el agradecimiento, la sesión de preguntas y el agradecimiento al conferencista. Recomendaciones: exponer el tema con claridad, confianza y credibilidad. Mantener la atención del público oyente. Mantener el contacto visual con el público. Utilizar gestos, movimientos y postura de manera natural pero acorde a lo que se dice. Utilizar la entonación y el volumen de la voz con naturalidad y de acuerdo al auditorio. Mostrar interés por la exposición. Pasos que debemos seguir para llevar a cabo una conferencia. Elegir el tema de conferencia y definir de forma clara y objetiva, tomando en cuenta al público objetivo. Determinar el propósito de la conferencia. Organizar el tema de la conferencia de acuerdo con el proceso de desarrollo. Estructurar el tema de conferencia jerarquizando las ideas de menor a mayor importancia. Determinar si será necesario el uso de recursos de apoyo, como son las diapositivas, esquemas, dibujos, datos, gráficos, videos, etc. Redactar la introducción y la conclusión del tema de la conferencia. Elegir un título llamativo y significativo para que impacte en el público objetivo. Anticipar las posibles preguntas del público objetivo. Elaborar respuestas incluyendo ejemplos con situaciones o casos reales inherentes al tema a exponer. Repasar en voz alta el discurso y controlar el tiempo sobre la duración de la conferencia. Elaborar un guión para presentar tu conferencia. La introducción. ¿Cómo debo presentarme? ¿Qué cosas debo decir? ¿Cómo debo utilizar los recursos no verbales y paraverbales? ¿Qué debo decir respecto al tema para llamar la atención del público? El desarrollo de la exposición. ¿Cómo debo iniciar la exposición del tema? ¿En qué recursos puedo apoyarme? ¿Cómo debo utilizar recursos no verbales y paraverbales? Conclusión. Sección de preguntas. ¿Cuánto tiempo debo dedicar para el espacio de preguntas? ¿Cuántas preguntas debo recibir? ¿Cuáles son las posibles preguntas? Y luego el agradecimiento que le debo decir al público. El lenguaje paraverbal. La entonación o inflexiones de la voz, distancias, velocidad a la que hablamos, pausas, sincronía de los gestos, este tipo de código de comunicación que muchos intentan controlar. Lenguaje verbal. El lenguaje verbal se caracteriza por utilizar el lenguaje escrito u oral, en el cual tenemos el emisor, el receptor, el mensaje, el código, contexto situacional, contexto temático, canal. El lenguaje no verbal tiene cada vez más importancia dentro de la sociedad actual, ya que cerca del 60% al 70% de los que comunicamos se realiza de manera no verbal, los movimientos de cabeza, expresión corporal, etc. ¿Qué tenemos que hacer? Elaborar el guión de una conferencia. Muchas gracias,
por su atención, alumnos. Nos veremos en la próxima clase. Recuerda, todo error deja una enseñanza, toda enseñanza deja una experiencia y toda experiencia deja una huella. Se despide su profesora de comunicación.